Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Este fragmento del Evangelio de San Juan está extraído del relato último, de lo que continúa o forma parte del texto de la Última Cena. Después de esto viene la oración al Padre pidiendo por la unidad, después sale Jesús para el huerto de los Olivos y ahí ya se desencadena el final. Hay que verlo en ese contexto, que es un contexto de despedida. Es, por lo tanto, así se considera, parte de lo que llaman el testamento de Jesús. Es el final. Una mamá, un papá que sabe que ha llegado su hora, tiene a sus hijos delante, quizá están en el hospital o en casa, sabe que le queda poco, y allí a todos reunidos les dice: llevaros bien, sois hermanos, llevaros bien, estad unidos. Naturalmente les pide, en este caso no es un papá o una mamá, es Jesús, es el Hijo de Dios, les pide que le imiten a Él, ¿no? Que le imiten a Él en su manera de amarles a ellos. Pero quizá lo más sorprendente es que no está dando un consejo, está dando un mandato. Insiste el Señor en esto, 2 veces lo dice. Este es mi mandamiento, dice al inicio del texto que he leído, y termina diciendo: esto os mando. Es un mandamiento. Los judíos tenían mandamientos, era un pueblo con unas normas morales muy claras, incluso muy prolijas, muy desmenuzadas, tenían una infinidad de preceptos que cumplir. Pero los 10 mandamientos que Moisés había dado los tenían clarísimos. Bueno, habría quien los cumpliría y quien no, pero ellos sabían lo que tenían que hacer, sabían que era pecado matar, sabían que era pecado robar, sabían que era pecado ofender, por ejemplo, al papá, a la mamá, sabían lo que eran los mandamientos. Y Jesús se pone al nivel de esto, introduciendo un mandamiento. Pero no dice: os doy un 10º mandamiento, tenéis 10, o quito uno y pongo otro, sino que os doy mi mandamiento, mi mandamiento. Esto no desautoriza a los 10 mandamientos dados por Dios a través de Moisés, sino que de alguna manera lo resume y lo amplía. Os doy mi mandamiento. Amaos como yo. Amaos como yo os he amado. A partir de aquí, repito, el Señor termina su vida. Después de hablar a los discípulos, habla con el Padre, le pide al Padre la unidad: Padre, que sean uno como tú y yo, para que el mundo crea. Y después sale para el huerto de los Olivos, y a partir de ahí sus palabras fueron muy pocas, las famosas 7 palabras de la cruz. El ejemplo estaba dado. Quizá era responsabilidad nuestra, responsabilidad de la Iglesia, especificar este mandamiento, en qué consiste imitar a Cristo, en qué consiste la imitación de Cristo. Repito, porque no es un consejo, es que es una orden, es un mandato. No podemos ser seguidores de Jesús, lo dice el Señor, si no cumplimos este mandamiento. Lo dice el Señor claramente: sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo, si hacéis lo que yo os pido. Si yo os preguntara a vosotros, buenos católicos,
en qué consiste la imitación de Cristo, no sé si habéis leído el Kempis alguna vez, pero si preguntara en qué consiste la imitación de Cristo, seguramente que alguna cosa, segurísimo, que alguna cosa diríais de forma acertada. Pero a lo mejor no todo, ¿no? Por ejemplo, imitar a Cristo significa, en primer lugar, hacer todo por Dios. Hacer todo con una motivación religiosa. Porque Jesús dice, repite una y otra vez que obedece al Padre y que Él es obediente hasta la muerte incluso. Por tanto, primera imitación de Cristo, algo que olvidamos, que olvida el católico, incluso el católico practicante, a todo por Él, a todo por Dios, por ti Jesús, por ti. Y esto te cambia la perspectiva, porque normalmente cuando nos gusta, pues no necesitamos motivos, ¿no? Bueno, cuando nos gusta, y cuando no nos gusta, y cuando no nos gusta lo que antes nos gustaba, y cuando nos sentimos menos atraídos por la persona que antes nos atraía. Ahora, por ejemplo, está en la capilla una abuelita con su nieto que gentilmente ha querido pasar ahí para que el nieto con sus lloros no me molestaba, ¿no? Es amabilísima, es una querida amiga, amable conmigo. Qué delicia estar con un bebé. Bueno, casi siempre, ¿eh? Bueno, pero qué delicia, sobre todo para una abuela, ¿eh? Qué delicia estar con un bebé. ¿Es la misma delicia estar con un adolescente? No. No. Y sin embargo, no puedes estar diciendo, estoy haciendo esto por esta persona porque me apetece. Y ahora ya no me apetece, ya no lo hago. No, tengo que hacer las cosas por Cristo. Si me apetece, si es fácil, si me gusta, si el instinto me lo pide, mejor. Oye, mejor para ti. ¿Y si no te apetece? ¿Y si no te gusta? ¿Y si tienes que cuidar al anciano? ¿Y si tienes que cuidar al enfermo? Acaba de ser presentado en el Parlamento español una ley de eutanasia por el Partido Socialista para acabar con los ancianos y los enfermos. Naturalmente, siempre con la capa de que es una ley para evitar el sufrimiento. Bueno, ¿cuál es el fondo? Al anciano, al enfermo, es molesto atenderle, pero como no puedes darle un empujón por la escalera, porque vas a la cárcel, pues tienes que inventarte una ley para que presionándole, él firme lo que tenga que firmar y te lo quitas de encima. Es decir, cuando uno no hace las cosas por Cristo, cuando no hace las cosas por amor a Dios, haces lo que haces mientras te sale de dentro. Y cuando no, dejas de hacerlo. Suprimir la motivación religiosa es el primer error que hemos cometido los católicos en nuestra imitación de Cristo. Por eso, primer punto, hay muchísimos más, pero no es para una homilía, porque sería muy largo. Pero este primer punto merece la pena señalarlo. Hacer las cosas por Dios. Yo quiero imitar a Cristo, tengo que hacer las cosas por Cristo. Él lo hizo por el Padre, yo tengo que hacerlo por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ti, Jesús. Ahora que me resulta fácil, mejor. Y cuando me resulta difícil, fidelidad en el matrimonio, cumplimiento de las obligaciones profesionales, atenciones familiares, por ti Jesús, por amor a ti Jesús, por agradecimiento a ti Jesús. De pie, por favor.